Hola, bienvenidos a este seminario web que se llama Estadísticas en FCS Express, uso de cuadros de texto, tokens, custom tokens y clinical tokens. En este seminario os vamos a explicar cómo sacar el máximo provecho de vuestros datos de citometría mediante las herramientas que nos ofrece el FCS Express para trabajar con las estadísticas. Mi nombre es Alex Bote y os voy a ser vuestro guía durante la hora aproximada que dura este seminario. Lo primero que vamos a ver va a ser cómo las estadísticas por defecto nos ofrecen una rápida y efectiva visión de nuestros datos. Vamos a ver cómo personalizar estas estadísticas con tablas y tokens. Cómo mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar vamos a simplificar y acelerar nuestro trabajo. Y finalmente vamos a ver cómo con la edición clínica del FCS Express tenemos una serie de tokens únicos que nos proporcionan una parte imprescindible de nuestros análisis que vemos con más detalle. Muy bien, lo primero que vamos a ver es ver un análisis sencillo con diferentes gráficos de densidad, con diferentes gates, ventanas, un histograma con un marker y un gráfico con un cuadrante. Lo primero que hacemos cuando pasamos muestras por un citómetro es crear estos gráficos, unas ventanas, un análisis sencillo, pero si queremos obtener el máximo provecho de nuestros datos, tenemos que usar datos numéricos, estadísticos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo los vamos a obtener. Para obtener estadísticos de estos gráficos, muy fácilmente lo que hacemos es clicar con el botón derecho sobre el gráfico y seleccionar Gate Statistics. ¿De acuerdo? Nos va a aparecer unos estadísticos, un cuadro con los estadísticos, con diferentes columnas y las estadísticas de las diferentes ventanas. Estas columnas las podemos reorganizar como nosotros queramos. No deja de ser un cuadro de texto con una tabla y este texto se puede darle el formato que queramos. Podemos cambiar la fuente, el tamaño, podemos hacer lo que queramos. ¿De acuerdo? En el histograma podemos hacer lo mismo, botón derecho, seleccionamos en este caso Statistics y nos dan las estadísticas para este histograma con las estadísticas del marcador que tenemos. Igualmente, como hemos dicho, se pueden reorganizar las columnas, formatearlo del modo que queramos. Y si clicamos en el botón derecho, tanto en este como en el anterior, podemos seleccionar el estadístico que queramos si no aparece por defecto en nuestro análisis. ¿De acuerdo? En este caso podemos poner el número de marcador. O si nos hemos fijado, también tenemos una opción de format en la cual podemos cambiar muchas cosas y podemos dar un nombre a este estadístico, este cuadro de estadísticas. Podemos seleccionar las estadísticas que queramos, añadirle un recuadro al texto, cambiar el tamaño, de acuerdo, lo que queramos. De todas maneras, estas estadísticas, para determinar qué estadísticas nos salen por defecto, lo podemos igualmente configurar desde el menú inicio, edición de preferencias, y aquí en la opción estadísticos, plot statistics, tenemos la opción de configurar por defecto y por separado las estadísticas que nos van a aparecer con los histogramas o con los gráficos de 2 dimensiones. Bueno, podemos seleccionar las estadísticas que queramos y cambiarle la fuente o hacer lo que queramos con el tamaño. De esta manera, cada vez que nosotros le demos al botón derecho y seleccionamos Gate Statistics, nos van a aparecer los estadísticos que nosotros hayamos seleccionado. Finalmente, en el gráfico que tenemos el cuadrante, tenemos igualmente la opción de Gate Statistics, pero nos aparece la opción de Quadrant Statistics. Esto nos va a dar las estadísticas de los cuadrantes con los diferentes cuadrantes, upper left, upper right, low left, low right, que nos van a determinar las diferentes posiciones, ¿no? Superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha, con los
diferentes estadísticos que hayamos seleccionado. Muy bien. Ya tenemos las estadísticas básicas. Pero seguramente lo que queremos muchas veces es tener solo unas estadísticas concretas de una determinada población y queremos tenerlas agrupadas. Para eso vamos a introducir los cuadros de texto. En este caso vamos a insert, cuadro de texto. Lo podemos introducir donde queramos, dentro de la página, fuera, da igual. Y no deja de ser un cuadro de texto como cualquier cuadro de texto en un programa de Office. Podemos escribir lo que queramos. Este es mi cuadro de texto, por ejemplo, y le podemos dar el formato que queramos a la fuente. Aumentarlo de tamaño, cambiar el fondo, lo que queramos. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es introducir un estadístico concreto, el que nosotros queramos. Por ejemplo, el porcentaje de linfocitos de esta ventana que tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es mi porcentaje de linfocitos es, y con el botón derecho vamos a usar la opción de Insert Token. ¿Qué son los tokens? Los tokens son unos textos especiales, podríamos decir que son textos dinámicos que cambian en función de distintos parámetros. ¿De acuerdo? Cuando le damos a Insert Token, veis que nos aparecen multitud de opciones. Tenemos tokens estadísticos, que nos permiten introducir cualquier estadística. Keywords, nos permite introducir cualquier keyword que viene asociada con los archivos FCS. Tenemos keyword clasificadores, keywords que hacen referencia a la plantilla, layout, número de páginas, la fecha en la que se ha creado, el número de archivos que hay, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir sobre la plantilla, lo podemos introducir. Información referente a las ventanas, como la fórmula. Tokens relacionados con la seguridad. Matriz de compensación. Información referente al análisis en serie. Información referente al sistema, como el usuario de FCS Express o de Windows, lo que queramos. Bueno, para nuestro caso, vamos a seleccionar un token estadístico, le decimos Insert, y se nos abre una ventana donde nos pregunta de dónde tiene que sacar el estadístico. En este caso vamos a seleccionar el gráfico en el cual tenemos nuestra ventana y vamos a seleccionar qué estadístico queremos. Queremos los linfocitos, el porcentaje, y automáticamente nos aparece aquí. Como veis, está resaltado en gris. ¿De acuerdo? Esto es porque estamos dentro del cuadro de texto y nos indica que esto es un token. ¿De acuerdo? Si clicamos dos veces sobre el token, nos vuelve a salir la información para que veamos de dónde viene el número que tenemos y por si queremos modificarlo. Cuando estemos fuera del cuadro de texto se va a mostrar como un texto normal que igualmente se puede configurar y formatear del modo que queramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos visto cómo introducir un token. Pero a lo mejor lo que queremos es hacer una tabla de resumen con los diferentes estadísticos y diferente información sobre nuestro experimento. Entonces, en estos cuadros de texto podemos introducir tablas, como cualquier tabla en Microsoft, en Office, podemos insertar una tabla. Insertamos una tabla, vamos a dejar 2 columnas, 8 filas, ¿de acuerdo? Y se puede formatear del modo que queráis. Por ejemplo, se pueden fusionar las celdas. Perdón. Mi tabla. Voy a darle formato, el que queráis. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos introducir la diferente información que nosotros queramos sobre nuestro experimento. Por ejemplo, podríamos introducir
el identificador de muestra, y para ello introduciríamos un nuevo token. Le daríamos al botón derecho, Insert Token, y en este caso lo que querríamos sería un keyword. Le damos a keyword, igualmente nos pide de dónde queremos sacar el dato y que seleccionemos qué keyword queremos. Los keywords, veis que hay muchos, es información que viene grabada con el archivo FCS que graban los citómetros en el archivo y que tiene información sobre diferentes aspectos, el citómetro que se ha usado, la fecha, ¿de acuerdo? Los parámetros que se han usado, el rango dinámico, mucha información. Hay citómetros y programas de adquisición que permiten añadir keywords que luego se pueden usar. ¿Vale? En este caso lo que necesitamos es el número de muestra. Entonces lo seleccionamos y lo insertamos y aquí tendremos el número específico de muestra. ¿Qué más podemos añadir? Por ejemplo, nos puede interesar saber la intensidad de fluorescencia media de este marcador para este parámetro, para el FITSI. Entonces tenemos MFI y insertaríamos aquí otro token con el estadístico que necesitamos. Ahora bien, hemos dicho que la funcionalidad de arrastrar y soltar nos va a permitir trabajar mucho más rápido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Queremos poner un estadístico sobre este token, lo que hacemos es un estadístico sobre este marker, lo que hacemos es coger este marker y arrastrarlo a la casilla. Automáticamente solo nos va a pedir qué estadístico queremos. Y ya el programa ya ha seleccionado el marker, la ventana, y solo tenemos que decirle cuál es el estadístico que queramos. Y ya tenemos el estadístico. Como hemos dicho antes, estamos hablando de texto dinámico, de manera que si yo modifico el marcador, automáticamente se modifica el estadístico con el valor correspondiente. ¿De acuerdo? De manera que es una manera muy fácil de obtener estadísticas en análisis complejos. Muy bien. Ya tenemos dos tipos de token diferentes. Vamos a ver cómo usar los tokens para usar fórmulas en los tokens. Para ello necesitamos crear tokens personalizados, custom tokens. En este caso nos interesaría ver la relación que hay entre esta población positiva y esta. Entonces iríamos al menú View, Custom Tokens, y añadiríamos un nuevo token que se va a llamar Ratio. Creamos este token y aquí en la parte de abajo le tenemos que decir qué fórmula corresponde a este token. La fórmula pues es sencilla, es como una fórmula en una celda de Excel. Hacemos un igual y con arrastrar y soltar nos va a permitir crearla. Tenemos la primera población, le decimos número de eventos y lo dividimos por el número de eventos de la siguiente población. De manera que nosotros ya tenemos creada la fórmula para nuestro ratio. Lo único que tenemos que hacer es coger este token y arrastrarlo hasta la celda. De manera que ya tenemos la relación entre estas dos poblaciones. Igualmente, si por lo que sea cambia el valor de una de las poblaciones, automáticamente varía la relación entre ellas. Esto es un cálculo sencillo, pero podríamos hacer un cálculo más complicado. Por ejemplo, en este análisis hemos adquirido unas bolas que sirven para hacer contagio absoluto.
Entonces, mediante tokens, podemos crear una fórmula que nos permita calcular el número absoluto de cualquier población que tengamos en la muestra de manera muy sencilla. En este caso vamos a calcular el número absoluto de linfocitos. ¿De acuerdo? Y para ello necesitamos crear un custom token con una fórmula. Muy bien. Para crear este token necesitamos cierta información. ¿Y qué información necesitamos? Vamos a ver. Vamos a insertar un cuadro de texto aquí. Necesitamos saber el número de linfocitos que tenemos en el gráfico o en la muestra que hemos adquirido, el número total de bolas en el tubo de muestra, el factor de dilución el número de bolas contadas durante la adquisición y el volumen de muestra. Con estos datos tenemos que crear una fórmula que sea pues número de linfocitos del gráfico multiplicado por las bolas del tubo multiplicado por el factor de dilución, y todo esto dividido por el número de bolas contadas multiplicado por el volumen de muestra. Muy bien. Para crear esta fórmula, entonces, necesitamos esa información. Los tokens pueden ser fórmulas, pueden ser estadísticos, pero pueden ser números simples. En este caso ya tengo creado ya dos tokens, que son números, que es el contagio de bolas, 5.672, y el factor de dilución. ¿De acuerdo? Entonces, para crear el contagio absoluto, vamos a crear la fórmula. Hemos dicho que necesitamos el número de linfocitos que hemos adquirido. Entonces cogemos la población, la arrastramos aquí y seleccionamos el número de eventos. Lo multiplicamos por las bolas que hay en el tubo. Por las bolas que hay en el tubo. Y lo multiplicamos igualmente por el factor de dilución. Y todo esto lo dividimos por el número de bolas que hemos contado y lo multiplicamos por el volumen de muestra, que en nuestro caso la mayoría de veces es 50 microlitros, así que lo ponemos directamente. Ya tenemos creada nuestra fórmula, de manera que lo único que tenemos que hacer es arrastrar ese contagio absoluto a la casilla que corresponde y ya nos da el valor. Si queremos reutilizar esta fórmula para otros análisis en el que hayamos cambiado el lote de bolas y que el número sea distinto, lo que podemos hacer es crear un cuadro de texto
y lo vamos a resaltar para que no se nos olvide, y vamos a introducir esta información. Ajustar estos datos. Bolas y factor de dilución. Aquí introducimos el contagio de bolas y aquí introducimos el factor de dilución. ¿Vale? De manera que si cambiamos el lote, lo único que tenemos que hacer es clicar 2 veces aquí y cambiar el valor de las bolas. Entonces nos pregunta si queremos crear un nuevo token, una nueva fórmula o modificar la existente. Pues modificaríamos la existente y ya nos cambiaría el número. Y lo mismo para el factor de dilución. Si el factor de dilución cambia, 0,5, modificamos, en este caso no es de error, porque tenemos en formato americano, y ya nos daría otro valor. De esta manera muy sencilla podemos calcular el contagio absoluto para cualquier población. Muy bien, ya hemos visto cómo insertar tokens sencillos, estadísticos, keywords, cómo hacer cálculos más o menos complejos. Pero ahora vamos a ver cómo comparar muestras. Porque en este caso tenemos solo representado un archivo del que estamos extrayendo la máxima información posible, pero en nuestro experimento seguramente tendremos más muestras que queremos comparar entre ellas. Entonces, podemos introducir funciones que nos permitan comparar estas muestras. Por ejemplo, nos puede interesar comparar la media de fluorescencia para este parámetro para las distintas muestras. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una min y tenemos que introducir un nuevo token, un nuevo estadístico. Para ello vamos a necesitar la media de fluorescencia de las distintas muestras. Lo que hacemos es seleccionar el gráfico aquí en la opción de Home hacemos Multiply, Duplicate and Next. No vamos a hacerlos todos, vamos a hacer solo 3 para no complicar el análisis. De manera que el programa nos va a crear 3 gráficos más en los que tenemos el mismo parámetro representado con el mismo marker, ¿de acuerdo? Y que será lo que queremos comparar. Entonces en esta tabla, en la celda correspondiente, vamos a insertar un token, vamos a crear un nuevo custom token, así que vamos al menú View, Custom Token, y vamos a crear un nuevo custom token. Y este nuevo custom token va a ser una función. ¿Y qué función? La de la media. Como veis, tenemos multitud de funciones, parecido a lo que sería cualquier hoja de cálculo, con muchas funciones, más o menos complejas, y que nos da información de lo que necesitamos para cada
función. En este caso vamos a introducir la media, como hemos dicho, vamos a buscar min y la seleccionamos. Entonces nos pide el valor 1, el valor 2, todos los valores que necesitemos para calcular esa media. Y lo que vamos a hacer es quitar el valor, los nombres, e introducir los valores. ¿Cómo? Arrastrando y soltando. Es decir, el primer valor y la media. Podemos seleccionar sin decimales, en este caso, por ejemplo. Vamos a introducir el siguiente valor. Vamos a introducir el siguiente valor. Perdón, no sé si me he hecho caso. Una, dos. Aquí. Muy bien. Y vamos a introducir el último valor. De esta manera ya tenemos creada nuestra fórmula, nuestra función para calcular la min de las distintas muestras. Y con arrastrar ese token a la tabla tendríamos el valor de la media de fluorescencia de las distintas muestras. En el caso de que queramos introducir otra nueva función, por ejemplo, que quisiéramos calcular el rango de esos valores, pues tendríamos que volver a hacer lo mismo, insertar un nuevo token, insertar la fórmula, la función y volver a introducir todos los valores. Pero tenemos otra opción y es que la mayoría de funciones tienen una estructura parecida, de manera que a veces nos va a resultar más fácil simplemente copiar y pegar. Y simplemente cambiando la palabra de delante, que hemos visto que tiene exactamente la misma función, la misma estructura, ya tendremos creada la siguiente, con su valor correspondiente. Muy bien. Finalmente, podemos introducir un token que nos dé información sobre el sistema. Por ejemplo, el usuario de Windows. Pues bien, ya hemos visto cómo de un análisis sencillo hemos sacado las estadísticas por defecto, hemos visto cómo personalizar estas estadísticas, hemos visto cómo arrastrando y soltando estas estadísticas podemos, con la función de arrastrar y soltar, aceleramos mucho nuestro trabajo. Hemos visto los diferentes tipos de token, cómo usar fórmulas, cómo crear, cómo usar las funciones para comparar muestras. Y finalmente lo que vamos a ver es cómo exportar datos, de manera que si nosotros queremos exportar estadísticos y queremos exportar, por ejemplo, todos estos estadísticos, nos vamos a las acciones de análisis en serie. En este caso crearíamos un Excel. Grabaríamos en el escritorio.
¿Qué introduciríamos en ese Excel? Podríamos introducir estadísticos, tokens, uno a uno, o simplemente cogiendo la tabla y arrastrándola adentro, automáticamente el FCS Express nos inserta todos los estadísticos y toda la información que tenemos en la tabla. De manera que cuando nosotros le demos al análisis en serie, va a cambiar los archivos y nos va a dar los estadísticos que nosotros queramos, que le hemos pedido. Los estadísticos que tenemos en esta tabla, esta información. Si no hay ningún error, ahora se nos va a abrir un Excel con la información que hemos creado. Para cada muestra, el sample ID, la intensidad de fluorescencia de FITSI, la relación que hay entre las dos poblaciones que hemos visto, en fin, toda la información que tenemos en esta tabla la hemos exportado a un Excel sencillamente arrastrando y soltando la tabla dentro de los procesos en serie. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del seminario, que serían los tokens clínicos, que como os he dicho, son específicos de la versión clínica del FCS Express. Veremos cómo estos tokens nos permiten clasificar la muestra en función de diferentes parámetros y que nos va a ayudar mucho para poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad en función de ciertos parámetros. Tenemos tokens que nos permiten realizar funciones, por ejemplo, que cambian la fuente, que esconden o muestran páginas, que nos permiten activar o desactivar operaciones de análisis en serie. Vamos a ver lo que llamamos canned comments, son cuadros de texto que podemos exportar a cualquier sitio, y las alertas, ¿de acuerdo? Que nos van a informar en el caso de que alguno de los parámetros de nuestro interés sufra cambios. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero que vamos a ver entonces va a ser tokens clasificadores, y para ello lo que vamos a hacer es clasificar los linfocitos. ¿Vale? Vamos a crear una clasificación en los linfocitos. Vamos a coger esta tabla, vamos a añadir celdas, añadir 3 celdas, vamos a ver, y aquí vamos a introducir, en este caso, el porcentaje. Vamos a introducir el porcentaje de linfocitos y vamos a crear un custom token para el porcentaje de linfocitos, porque luego lo vamos a utilizar. Porcentaje de linfos. Y aquí muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es clasificar los linfocitos. Les vamos a crear un nuevo custom token que va a ser clasificación de linfocitos. Y aquí vamos a introducir un token que sea clasificador. Entonces, ¿qué nos pide? Un valor para clasificar. ¿Qué valor vamos a clasificar? El porcentaje de linfocitos que hemos creado. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Pues aquí tenemos que añadirle la clasificación que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a clasificar los linfocitos como disminuidos si el valor está entre 0 y 15. Vamos a clasificar los tokens como
normales, si el valor está entre 15 y 30. Y en cualquier otro caso vamos a llamarlos incrementados. ¿De acuerdo? De manera que ahora arrastramos este token clasificador aquí y vemos cómo lo que nos dice la clasificación es que los linfocitos son normales, porque nuestro valor está por encima de 15 y por debajo de 30. En el caso de que ese porcentaje de linfocitos cambiara y se situara por encima de 30, caso 38, el valor de la clasificación nos diría que está incrementado. Y si fuera inferior, nos diría que está disminuido. De esta manera fácilmente podemos ver si un determinado valor se encuadra dentro de alguna clasificación, de alguna enfermedad que nosotros queramos diagnosticar. Muy bien, ya hemos visto los tokens clasificadores. Ahora vamos a ver los tokens funcionales y vamos a empezar por los tokens que cambian la fuente. Ya hemos visto que podemos clasificar los linfocitos, pero para llamar más nuestra atención lo que podemos hacer es hacer que cambie la fuente en función de diferentes parámetros. Por ejemplo, en este caso seleccionaríamos los linfocitos y en este token, el estadístico, porcentaje, y le diríamos que en la fuente, le diríamos que cambie la fuente en función del valor de este token, del porcentaje de linfocitos. ¿Y qué fuente use? Pues bien, le diríamos que, en este caso, teníamos introducido uno, que use una fuente que queramos, en este caso sería pues Arial y tamaño 18 en color rojo, si el valor está entre 0 y 15. Y si no está dentro de esa clasificación, le decimos que use la fuente por defecto. O le podemos decir que use cualquier otra fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasará? Como veis, nuestra fuente ha cambiado porque no está dentro de los valores que nosotros hemos dicho. Y si cambia automáticamente la fuente al color rojo que le hemos dicho. De esta manera podemos hacer que en función del valor que tengamos nos dé un color o un tamaño de fuente distinto. Muy bien, ahora vamos a ver cómo esconder o mostrar páginas. En este análisis, como vemos, solo tenemos una página, pero podemos tener análisis complejos donde tengamos varias páginas y que solo nos interese ver determinadas páginas en función de si una determinada población aparece o no aparece o llega a determinado valor. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir a la página que queramos esconder, o en este caso vamos a usar la de introducción. Le damos al botón derecho y en Format tenemos una opción de visibilidad. ¿Vale? Entonces, le podemos decir que siempre esté visible, que nunca esté visible, o que esté visible solo en determinadas ocasiones. En este caso podemos decirle que esté visible, ¿cuándo? Cuando el porcentaje de linfocitos sea superior a 30, por ejemplo. Damos a OK. Y como vemos, esta página la seguimos viendo, está aquí, introducción. Pero si hacemos que el tamaño, el porcentaje de linfocitos sea mayor de
de 30, en este caso 40, esta página no debería verse, y esto es porque tengo activada la opción de ver las páginas ocultas. En este caso, las páginas ocultas no las veríamos, y como vemos, bien, vamos a aquí. El porcentaje ha cambiado, con lo cual la página de introducción ya no está visible. En el momento que el porcentaje de la población aumenta por encima de 30, que le hemos dicho, entonces nos vuelve a aparecer la página de introducción. Bueno, ya hemos dicho que esto nos es útil, sobre todo cuando queremos que solo se muestren determinadas páginas si se cumplen determinados criterios. Bueno, vamos a dejar población normal. Bueno, y vamos a cambiar la visibilidad de la página para tenerla. Vamos a mostrarla. Y vamos a cambiar la visibilidad. Muy bien. Ya hemos visto cómo esconder las páginas. Ahora vamos a ver cómo usar tokens que nos permitan modificar las operaciones de análisis en serie. Vamos a ver el análisis en serie, las acciones que tenemos. En este caso hemos introducido una tabla. Y lo que vamos a hacer ahora es introducir dos gráficos. Estos dos gráficos, vamos a estas dos imágenes. Vamos a grabarlas. Imagen 1. Y seleccionamos el gráfico. Y la imagen 2. Imagen 2. Y seleccionamos el siguiente gráfico. Cuando nosotros hagamos el análisis en serie, se van a exportar estos dos gráficos como imagen, siempre que tengamos marcada la opción, que podemos marcarla o desmarcarla cuando queramos. Pero puede darse el caso de que solo nos interese exportar, por ejemplo, este segundo gráfico cuando el porcentaje de linfocitos supere determinado valor o no llegue a determinado valor. Para eso, lo que podemos hacer es crear carpetas dentro de los procesos, de manera que podamos clasificar esos procesos. Podemos crear tantas carpetas como queramos para clasificar en función de lo que nosotros creamos conveniente. Y lo que haremos será guardar la figura 2 dentro de esa carpeta. Entonces, seleccionamos la carpeta, botón derecho, y en propiedades vemos que nos aparece la opción de que el marcador de validación, el checkbox, se marque de forma manual o que se marque en función del valor que le pongamos aquí debajo. Entonces, en este caso, seleccionaríamos un token y le diríamos que, por ejemplo, porcentaje de linfocitos, que solo se marque si el porcentaje de linfocitos es mayor de 30. Le damos a OK y vemos cómo automáticamente se deselecciona la carpeta. De manera que, en este caso, la segunda imagen no se exportaría. En el caso de que el porcentaje de linfocitos cumpliera el criterio, automáticamente se marcaría la carpeta y se exportaría esa imagen. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos a la siguiente y vamos a hablar ahora de los Canned Comments. Serían cuadros de texto, vamos a ver cómo usarlos. Bueno, los Canned Comments los podemos encontrar en el menú View, Canned Comments, al lado de los Custom Tokens, y veremos cómo introducir. Introducimos uno y en la parte inferior podemos escribir lo que queramos. ¿De acuerdo? La información que nosotros necesitemos.
relacionadas con las muestras, con lo que sea. ¿Vale? Es un cuadro de texto y que se le puede dar el formato que queramos, como siempre. Podemos copiar y pegar de cualquier programa, de cualquier procesador de texto, lo que nosotros queramos. Formato que queramos. Y incluso podemos coger y copiar la tabla que habíamos creado, de manera que tenemos un cuadro de texto que podemos llevar donde queramos, de manera sencilla, podemos exportarlo donde nosotros queramos y de manera muy fácil. Por ejemplo, este cuadro de texto lo podríamos introducir simplemente arrastrando el caret comment y lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en el análisis en serie, hemos visto cómo exportábamos un Excel con las distintas estadísticas, pero en ese mismo Excel podemos añadirle un cuadro de texto y seleccionar como cuadro de texto el caret comment que habíamos dejado aquí. Entonces seleccionaríamos ese cuadro de texto, de manera que se exportaría junto con el Excel. Muy bien. Finalmente vamos a hablar de las alertas. Las alertas nos van a permitir que el programa nos avise cada vez que se cumpla un determinado criterio o no se cumpla, de manera que a la hora de analizar muchas muestras no sea sencillo y fácilmente detectable las distintas anomalías que pueda haber en las muestras. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, nos vamos a las alertas que están aquí y queremos que nos avise cuando, por ejemplo, los linfocitos no sean normales, o cuando sean normales, o cuando estén incrementados, o cualquiera de las condiciones. Para ello tenemos que crear, antes de crear la alerta, vamos a crear un custom token, ¿de acuerdo? En el que le digamos cuál es la condición normal de linfocitos, por ejemplo. Linfocitos normales. Vale. Y los linfocitos normales son aquellos en los que la clasificación de linfocitos, y en este caso vamos a que nos dé el valor, en este caso son normales, ¿de acuerdo? Es igual, vamos a decir que esto es igual a normal. Vale, muy bien. En este caso, como el resultado del token es un texto, en el tipo de resultado le vamos a decir que no tenemos un número, sino un texto, ¿vale? De manera que cuando linfocitos, la clasificación nos dice que es normales, tenemos linfocitos normales. Y en las alertas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir uno, alerta linfocitos, y le vamos a decir que los linfocitos normales, cuando sean linfocitos normales, nos avise. ¿Y qué mensaje nos tiene que dar? Alerta linfocitos normales, por ejemplo. Y aquí nos avisa que la alerta solo se mostrará cuando la condición sea cierta. Entonces, para crear este token, esta alerta, lo que tenemos que hacer, vamos aquí a mostrar el valor, ¿vale? En este caso es 0.
y tenemos que ponerle delante si es cierto o falso. ¿Vale? Si es cierto, nos va a mostrar, si esta condición es cierta, nos va a mostrar el alerta. Entonces le damos a Run Alerts y nos dice que todas han pasado. En cambio, si le cambiamos la condición, que en vez que sea cierto, le decimos que sea falso, ¿vale? Entonces nos sale una alerta y nos sale el mensaje de alerta que le hemos dicho. De esta manera, si hay algún cambio que necesitamos realmente comprobar, podemos crear las alertas que nosotros queramos y que el programa nos avise. Estas alertas también se pueden incluir en el análisis en serie, de manera que en opciones, análisis en serie, hay una opción que debemos marcar, es que corra las alertas durante el proceso en serie. De manera que cuando hagamos el análisis en serie, va a correr las alertas y nos va a avisar si hay alguna anomalía. Así va a cambiar las muestras y cuando haya algún cambio en las muestras nos va a avisar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya hemos visto cómo usar las estadísticas para sacar el máximo provecho de nuestros datos. Hemos visto cómo personalizar estas estadísticas, cómo usar la funcionalidad de arrastrar y soltar para simplificar y acelerar nuestro trabajo. Y hemos visto los tokens específicos de la versión clínica que nos permiten clasificar la muestra en función de determinados valores, cómo hacer que realicen funciones para nosotros, que cambien la fuente en función de un parámetro, que escondan páginas, que decidan sobre procesos del análisis en serie, si exportar o no exportar determinados gráficos. Hemos visto cómo usar los canned comments, los comentarios, y hemos visto las alertas. ¿De acuerdo? Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y buenas tardes.